Bien, muy buenos días compañeros y compañeras. El día de hoy les vengo a hablar sobre la teoría del etiquetamiento. Esta es una teoría que se puede conocer con otros dos nombres: teoría de la reacción social y teoría del Leveling Approach, en inglés. Sí, Leveling Approach. ¿Por qué? Porque sería en Estados Unidos que, por medio de Edwin Lemert y de Howard Baker, sus principales autores, quienes dieran los aportes significativos a esta teoría. Sin embargo, en Estados Unidos no terminaría todo, porque en Alemania, de la mano de Fritz Zak, también se contribuiría en gran parte a esta teoría. Para hablar un poco sobre esos antecedentes históricos, tendremos que ubicarnos a finales de la segunda mitad del siglo XX, en la década de los 60 y de los 70 más específicamente. ¿Por qué? Porque recordemos que Estados Unidos recién se había consagrado victoriosa en la Segunda Guerra Mundial, lo que repercutió que por medio de la radio y de la televisión se impusiera un nuevo esquema de moda, de arte, de música, y por medio del cine se reflejaran una serie de situaciones o de conductas que las personas tomarían como ese modelo americano, como ese ejemplo a seguir, y de esta forma se apropiaran de él, aceptando o rechazando una serie de comportamientos de los cuales hablaremos más adelante. De este modo damos paso a las características, y es que, como bien lo decía antes, este es una teoría que se origina en la década de los años 60 y de los años 70, pero específicamente o puntualizando, en los años 60 se va a formular el interaccionismo simbólico, que no es más que la comprensión social por medio de la comunicación. Pero no será cualquier comunicación, será la comunicación que fije o que establezca los medios de comunicación. De allí que, como lo mencionaba antes, los medios de comunicación tengan amplia trascendencia en fijar lo que para ellos sería la rotulación o el etiquetamiento. La rotulación o el etiquetamiento básicamente es considerar el actuar de una persona como una desviación, pero eso se origina a través de una práctica de rechazo social, es decir, se demostraba que esta teoría partía de la construcción social derivada, más no de la naturaleza propia de una sociedad. De allí que cuando una persona entraba, por ejemplo, a la cárcel, esta básicamente se bordeaba de características propias de un delincuente, es decir, este no nacía con esa condición o con esta particularidad, sino era la sociedad misma la que se lo imponía. Podemos dar otro ejemplo sumamente práctico. En Inglaterra, por ejemplo, entre tantos países, conducir desde el lado derecho del vehículo es algo completamente válido y normal. De hecho, transitar por la otra vía, en ese sentido, el carril izquierdo, para ellos esto es aceptable, pero quizás para nosotros, en nuestro contexto geográfico, ubicarnos en este lado no es correcto. Transitar por el lado izquierdo no es correcto. En este sentido sería ir en contravía. Nos convertiríamos de este modo en unos infractores. También podemos mencionar, entre otras de las características, que del texto titulado Elementos de la criminología, reacción social, extraeremos que la criminalidad básicamente es un proceso de selección y de definición, donde en primer lugar vamos a definir el comportamiento como algo derivado, y también diremos de que es algo un poco selectivo. ¿Por qué? Porque hay una percepción generalizada que recae sobre un sector minoritario. En este sentido, no sería la misma delictividad o el mismo grado delincuencial para mujeres que para hombres, porque ciertamente en los principios de los años iniciales del siglo XX, la mujer era distinguida, separada del hombre, había mucha desigualdad. En nuestro contexto colombiano podemos hablar, por ejemplo, del feminicidio, es decir,
esa actitud, ese tipo penal, enmarca unas características propias de la mujer que no tiene el hombre. En ese sentido, en la década de los 60 también se vivía todavía el tema racial. Los negros eran etiquetados, rotulados, como estos autores lo califican, de una forma distinta que el resto de la población, en ese sentido la población de raza blanca. Para hablar del tema también de los menores también eran etiquetados de una forma algo diferencial con respecto a los adultos. En este caso, también detallamos una característica, y es que quien no fuera señalado prácticamente no era delincuente. Es decir, si se reprochaba, por ejemplo, el hecho de que alguien fumara, mientras que la gente no lo etiquetara, entonces no se le daba la calidad de desviado. Finalmente mencionaré los aspectos más relevantes que introdujeron los autores adscritos a la teoría del etiquetamiento, como lo son los estadounidenses Howard Baker y Edwin Lemert. En un primer momento hablaré de Howard Baker, y es que esta persona o este autor define básicamente que desviado es aquel que se califica como tal. La conducta desviada ha sido previamente determinada, es decir, la gente así lo determina. El desviado es aquella persona que la etiqueta le ha sido básicamente encajada, puesta con éxito. Sin embargo, Edwin Lemert va a desarrollar un poquito más ese concepto y nos va a decir que la desviación se divide en desviación primaria y desviación secundaria. En la desviación primaria ciertamente hay un incumplimiento de la norma, pero como la sociedad no se ha percatado de eso, es imposible aplicar una sanción jurídica. De este modo, en la desviación secundaria, que es la segunda subclasificación, también se da un incumplimiento de la norma, pero la sociedad lo ha previsto, es decir, se han dado cuenta, lo han percibido. De este modo aplican el rótulo o la etiqueta, y automáticamente el sujeto, en este caso el desviado, se convierte en lo que los demás han definido como él, es decir, algo muy subjetivo. Es básicamente, en mi opinión, esta teoría. De este modo finalizo, les agradezco la atención, gracias.